desesperados, no hallan su discurso, no hallan de dónde agarrarse y se les está acabando el tiempo. Están contra el reloj y a lo que atina a decir Alito Moreno, hay que decirlo con firmeza. Morena es una desgracia para México. No estoy exagerando. Vean y escuchen a Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, y que me diga su reflexión, que me diga su opinión. El buen Gallotal, el buen 2.0. Pues mira, Morena no fueron los causantes de la pandemia, sin lugar a dudas, pero sí son los responsables de haber generado miles y miles de pruebas para que no creciera tanto el COVID. Es responsabilidad de ellos que haya más de 200,000 muertos en México, insensibles, insensatos, cínicos y sinvergüenzas que no pudieron construir un plan nacional de salud, un plan nacional de vacunación. ¿Saben ustedes que hay más mexicanos vacunados en los Estados Unidos que aquí en México? Tienen claro, y les pregunto hoy, que todo lo que prometieron nada cumplieron. Y hay que decirlo con firmeza. Hay que compartirlo con nuestra gente, con nuestras familias, con los amigos. ¿Ya bajó la gasolina? ¿Ya bajó la luz? ¿Ya bajó la energía eléctrica? ¿Ya bajó el gas? Es una mentira. A ver. Fíjate, mi querido Augusto. Fíjate nada más el nivel de cinismo de Alito Moreno. Ya bajó el gas, ya bajó la gasolina, ya bajó la electricidad. Pues si era la promesa de la reforma energética de Peña Nieto, chinguen a su madre. O sea, hasta culpando a este gobierno de lo que ellos no cumplieron. Y de lo que no dice es, sí, en Estados Unidos hay muchos más vacunados, porque en Estados Unidos hay mucho más dinero y porque la Pfizer tiene una planta y se le prohibió surtirle a otros países hasta que no se cumpliera con la población estadounidense. Por eso te digo, están desesperados y no hayan un discurso que les pegue. pues era lo que yo te comentaba. El sobrino de Alito, su principal propuesta de campaña es bajar insumos al 50%. Incluso la gente se empieza a burlar de él al tal grado de ponerle memes de decir, el sobrino de Alito te va a pagar el 50% de la cubetita cuando vayas al antro u otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque sinceramente son cuestiones absurdas. Como bien señalas, a ver, Estados Unidos es un país productor, tiene la tecnología. En México, los gobiernos neoliberales dejaron de invertir en ciencia y el órgano del Estado que se encargaba de producir vacunas prácticamente estaba en números rojos y en la quiebra. Lo mismo que pasó con Pemex, lo mismo que pasó con la CFE, porque les convenía a estos gobernadrones y gobiernos neoliberales que entrara la iniciativa privada, volverse socios, tener acciones y volverse cada vez más millonarios. La idea era quebrar al Estado para que ellos se hicieran dueños de todo. Y lo estaban logrando. Con la reforma energética te vendieron la idea de que con el libre mercado y estas ideas capitalistas de hace 1000 años, bueno, no, es una exageración, pero de cuando menos 300 años, el libre mercado iba a hacer que la empresa fulana de tal, por ejemplo, BP, va a poner la gasolina en 20 pesos y va a llegar otra gasolinera Texaco y te la va a poner en 18. No, te va a poner 19.1. O sea, es una competencia porque al no haber un precio mínimo regulado por el Estado o un precio máximo regulado por el Estado, estas empresas pueden poner la gasolina al precio que les dé la gana. Y obviamente ahorita que buscan poner los combustibles cada vez más caros por la situación de que el precio del barril de petróleo es más alto que a mediados del año pasado, en donde prácticamente por la cuestión de la pandemia ya no se estaba necesitando extraer petróleo, tenían excedentes, no tenían ni dónde guardarlo, pero también por la cuestión de que las empresas ahorita al ver que se les está devolviendo a Pemex la cuestión de los hidrocarburos y los precios de los hidrocarburos con la reforma a la ley de hidrocarburos, pues ahí están temblando. ¿Y qué van a hacer? A subir gasolina lo más que puedan, porque cuando entre en vigor esta ley, si es que no se amparan como 800,000 veces, van a estar dándose de topes contra la pared. Pero es que eso es lo que necesitamos en México, ciertas ajustes, ciertas restricciones, porque estas empresas son muy gandallas y saben
que el mexicano necesita de estos combustibles. Por eso, aumentando el precio de los combustibles, aumenta el valor de la canasta básica, y este es el argumento que puede utilizar el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD como su argumento de campaña. Es que el gobierno está aumentando la canasta básica. No, esto se debe a que las empresas extranjeras que se les permitió la entrada con la reforma energética de Peña Nieto, están aumentando el costo de los combustibles, y que, como lo ha dicho el mismo presidente en su momento, y lo decía Ricardo Sheffield, el insumo que les dejaba la Secretaría de Hacienda se lo agandallaban las empresas, no se lo descontaban al consumidor. Entonces esas empresas están haciendo que la inflación aumente, porque pues todo se tiene que trasladar a través de vehículos de combustión, y al estar cara la gasolina, pues sube el huevo, sube la carne, sube las leches, todo sube, ¿no? Entonces ese es el recurso que está utilizando la oposición. Escuchaba las estupideces de Alito. ¿Ya oyeron bajar la gasolina? No, es que no lo va a hacer, porque no es una competencia del Estado, es una competencia de los particulares. La Comisión Federal depende mucho de los particulares, los contratos leoninos que ha señalado el presidente. Entonces, eso es un discurso absurdo. Absurdo. Ahí va. Esto sí es absurdo para cerrar. Ya que estamos con todo en el tema de los